Bueno, muchachas, hola. Habíamos quedado en que iba a montar este videíto para que hiciéramos el seguimiento de lo que les va a tocar hacer en el análisis estadístico para el trabajo final de bioestadística y salud pública. Listo. La idea es que hagamos la práctica tanto con Epidad como con Excel. Entonces vamos a hacer primero un videíto con Excel, les voy a explicar paso por paso lo que vamos a hacer y cómo hacer el descriptivo. Recuerden que va a ser principalmente un análisis univariado y bivariado estrictamente descriptivo. Listo. Entonces, bueno, empecemos. Voy a quitar esta imagen, la voy a disminuir para que podamos trabajar. Entonces, lo primero es que ustedes ya deben de tener el archivo descargado. Ustedes debieron de haber descargado el archivo del aula virtual, donde lo hayan guardado. Lo primero y fundamental es que uno nunca trabaja con las bases de datos originales, ni con la copia que tiene, acostúmbrense a hacer eso. Lo primero que yo hago es realizar una copia, entonces voy a hacer una copia de mi base de datos y sobre esa voy a empezar a trabajar. ¿Listo? Esta es la base de datos que les mandamos la profe Manu y yo. Con esta base de datos es con la que ustedes van a hacer el trabajo. Como es una base de datos que miren la cantidad de variables que tiene, ¿sí? Tiene en total 21 variables. Yo no las voy a dejar todas, sino que voy a quitar algunas para que sea más práctico el ejercicio. Y lo que yo haga acá con algunas, ya ustedes las replican con sus variables de interés y según lo que tienen que hacer desde el análisis de determinantes sociales de la salud. Listo. Entonces yo no voy a dejar sino lo que es sexo del niño, edad del niño. Voy a dejar esta también de región y voy a quitar todas estas. Y me voy a quedar con una por acá epidemiológica de interés, que puede ser esta de clasificación del peso. Entonces voy a quitar estas variables y dejé solamente estas. Ojo, no es que ustedes vayan a hacer eso, no vayan a cortar la base de datos. Lo estoy haciendo para poder trabajar mejor. Voy a hacer simplemente los ejemplos con estas 6 variables y ya ustedes aprenden entonces qué es lo que se debe hacer. ¿Listo? Entonces recuerden, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer son procedimientos para hacer el análisis descriptivo. Tengo mi base de datos. Antes de empezar a hacer cualquier análisis, les quiero primero enseñar a que le coloquen o cambien los valores de las categorías. ¿Sí? Miren que, por ejemplo, en esta variable que es el sexo, tiene dos categorías, masculino-femenino. El 1 es masculino, el 2 es femenino. Si yo quisiera de una vez aquí en Excel, ¿sí? Porque el análisis lo vamos a hacer en Excel, decir que el 1 sea masculino y el 2 femenino, pero que me aparezcan acá en los datos, no que me aparezcan numéricos, es muy sencillo de hacer. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, puedo coger todos estos datos y decirle, voy a señalar todos esos datos desde el 2 hasta el último. ¿Qué hago? Control, Shift, los dejo hundidos. Miren en la celda en donde estoy parado. Estoy parado acá, ¿cierto? Control, Shift, lo dejo hundido y hundo hacia abajo. ¿Y el que hizo? Me señaló toda esa columna de datos. Y en esa columna de datos le voy a decir buscar y seleccionar. Y le voy a decir reemplazar. Entonces le voy a decir que me busque el 2. Y que me lo reemplace por quién. El 2 es ¿qué? Femenino. Femenino. Listo. Y le digo reemplazar todos. Y él ahí te va a reemplazar todos. Posteriormente le digo que me busque el 1. Y que lo reemplace por quién. Por masculino. Masculino. Le doy reemplazar todos y me reemplazó todos. Listo. Recuerden que aquí en estas opciones de buscar y reemplazar van a haber unas opciones adicionales que les van a ser muy útiles. Ya cuando aprendan a manejar un poquito más la herramienta se van a dar cuenta lo importante que es decirle coincidir mayúsculas y minúsculas o coincidir con todo el contenido de la celda cuando yo quiera hacer reemplazos. Listo, para que tengan eso en cuenta. Entonces miren lo primero que hice. Cambié el 1 por masculino y el 2 por femenino. Listo. 1 masculino, 2 femenino. ¿Hay que hacerlo? No es necesario que lo hagan
siempre y cuando no vayan a llevar esta base de datos a analizarla, por ejemplo, con SPSS. Si yo voy a utilizar, si voy a utilizar SPSS, sí tengo que dejarlo en 1 y 2, en 1 y 2, pero como acá vamos a utilizar Excel, es bueno que lo pongan femenino o masculino para que las tablitas de frecuencias absolutas y relativas les queden con los nombres de las categorías. ¿Listo? Entonces, bueno. Hice la primera modificación en mi primer variable sexo cualitativa. Tengo una variable de edad del niño que es quanti, una variable de edad de la madre que es quanti. Tengo una quinta variable que es región, ¿sí? Miren las diferentes regiones que hay. Puedo hacer el mismo procedimiento de ahorita. Me paro acá, control shift, señalo todas, ¿sí? Le digo buscar y buscar seleccionar y en buscar seleccionar le doy reemplazar. Entonces le voy a decir que la 1 van a ser ¿quiénes? Central. Y le digo reemplácelos todos. Después le digo que la 2 van a ser ¿quiénes? Caribe. Y le digo que los reemplace todos. Esto hay muchas formas de hacerlo, simplemente les estoy enseñando una. Si usted lo sabe hacer de otra manera no hay ningún problema, pero eso sí, hágalo bien. Listo, que no vaya a dañar la base de datos. Oriental 3, reemplazar todos. 4, Pacífica. Pacífica, reemplazar todos. 5, Bogotá. Y le doy reemplazar todos. No hay ninguno de Bogotá, al parecer. Y 6, Amazonía. Amazonía, Orinoquía. Listo. Reemplazo todos. Si vamos y miramos mi columna, usted ya lo que va a tener ahí son los nombres de las respectivas regiones. ¿Listo? Ok, ahora sí, hice este cambio. Este cambio se hace cuando en el caso de ustedes que vamos a analizar solamente, que vamos a hacer solamente un análisis descriptivo y lo vamos a hacer en Excel, lo pueden hacer para que las categorías de las tablas les queden. Si yo voy a llevarme esta base de datos para analizar en SPSS, sí le tengo que dejar los números. ¿Listo? Porque SPSS te analiza los números y él internamente le asigna unas categorías a cada número, ¿sí? Que son como las etiquetas o los nombres de las categorías en cada variable. ¿Listo? Entonces, ya lo primero que hice fue cambiar esto. Lo segundo, que es muy importante que hagan en las bases de datos, que los encabezados de las bases de datos sean nombres corticos y sin caracteres raros. Por ejemplo, este primero que es identificador, pues de esta podemos prescindir, yo la voy a borrar, en este caso para el análisis. Pero esta primera que es sexo, déjela solo como sexo. ¿Listo? Y quítele el subrayado. Esta que es edad del niño, déjela como edad, ¿sí? Le voy a quitar primero a todas el subrayado. ¿Listo? Y esta la voy a colocar edad guión bajo, dejémosla ahí, edad ni, que va a ser edad del niño. Y esta, pongámosla como edad madre, edad del niño y edad de la madre. ¿Por qué es tan importante esto, muchachas? Muchachos, porque los encabezados de las variables siempre deben contener un nombre corto, concreto, para que no nos enredemos cuando lo lleve algún software para analizar. Por ejemplo, que si me lo lleve para SPSS, que si me lo lleve para R, para Stata, para SAS, que los encabezados de las bases de datos siempre sean nombres concretos. Resumidos y sin caracteres especiales. Este lo voy a dejar como región y este le voy a colocar clasificación peso. Le voy a poner clasi peso. Listo. Miren cómo me quedó. Entonces miren que ya los encabezados quedaron mucho más concretos. Listo. ¿Qué me faltó, por ejemplo, hacer acá? Miren que en la clasificación del peso, hay unas categorías también para colocar. Aquí si quieren las podemos
cambiar, como les expliqué ahorita. Yo puedo llegar y señalar. Entonces, para el 1, buscar reemplazar, el 1 va a ser bajo peso. Lo reemplazo. El 2 va a ser peso insuficiente. Y el 3 va a ser, llamémoslo peso adecuado, ¿sí? Términos de practicidad. Ok. Entonces acá, ya si hago lo de ahorita, voy a colocarle clase por clasificación del peso. Listo, miren cómo me quedó. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Listo. El primer análisis que vamos a hacer es para una sola variable. Entonces, ¿cuál es la herramienta a utilizar en Excel para que hagan esos análisis para una o para dos variables? ¿Sí? Bien sean los descriptivos o las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. El análisis que vamos a hacer, o mejor dicho, la herramienta que vamos a utilizar son las tablas dinámicas. Entonces, para insertar una tabla dinámica, simplemente después de que yo tenga mi base de datos así organizadita, me paro en el inicio, ¿sí? Miren todas las depuraciones y los cambios que le hice a la base de datos para que puedan manipular bien los datos. Me paro en el inicio, en la primer celda y le doy tabla dinámica. Me fui por insertar, tabla dinámica. Y después verifico que me diga nueva hoja de cálculo y le doy a aceptar. Y miren lo que me aparece acá. Esta interfaz que a ustedes les aparece acá, este cuadrito que les aparece, ¿qué les permite hacer? Ese cuadrito les permite interactuar con todas las variables, ¿sí? Y organizarlas según lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a empezar a mirar. Si yo, por ejemplo, quiero saber en cuanto al sexo, cuántos hombres y cuántas mujeres hay, cuántos niños y niñas hay, me llevo el sexo a las filas, ¿sí? Miren qué me hizo él, me colocó femenino y masculino, las categorías de la variable sexo en las filas. Si usted lo hubiera puesto en las columnas, él te coloca las categorías en las columnas. Yo lo primero que empiezo a hacer es a construir como el esqueleto de la tabla. ¿Listo? Entonces voy acá, lo pongo en sexo. ¿Y qué quiero del sexo? Del sexo quiero los conteos, saber cuántos hay. Entonces cojo nuevamente sexo de acá y lo pongo en valores. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que hay 162 mujeres y 137 hombres. ¿Listo? ¿Qué tuve ahí? ¿O qué me arrojó acá? Aquí lo que tuve o lo que me arrojó fue frecuencias absolutas. Que quiero las absolutas y las quiero acompañadas de las relativas. Entonces coja nuevamente sexo y vuélvalo a poner acá en valores. Y te vas a dar cuenta que él te repite exactamente el mismo valor, pero a mí no me interesa ese valor. Yo lo que quiero son las frecuencias relativas, que vienen siendo ¿qué? Los porcentajes o las proporciones. Entonces le voy a decir, en ese segundo valor que usted me colocó ahí duplicado, entréguemelo como frecuencia relativa o como porcentaje. Entonces miren lo que hago. Me paro aquí en esta flechita. Esta barra de acá corresponde a esta información. Entonces me paro en la flechita, voy a configuración de campo de valor y le digo que me muestre el valor. Miren pues, mostrar valor como total general. ¿Qué le estoy diciendo? Que me entregue un porcentaje del total general, o sea, una frecuencia relativa. Y le doy a aceptar. Y miren que él ahí te entregó las frecuencias relativas. ¿Listo? Que es muy importante. Usted lo que le entrega a esta tabla dinámica tiene unas fórmulas y unas funciones internas de Excel, por lo tanto yo no la manipulo. Yo debo ir abriendo una nueva pestañita en la hoja de Excel. Miren que aquí abrí una nueva pestaña, ¿sí? Abrí una nueva hoja. En esta hoja 1 tengo mi tabla dinámica y aquí abrí una nueva hoja en donde voy a coger y voy a copiar la información, le doy copiar, llevo a la hoja 2 y le doy pegar valores y pego los valores. Y ya usted desde acá empieza a construir su tablita. ¿Listo?
Bueno, paremos acá y sigamos con el siguiente video porque ya se cumple el tiempo del screencast.